Listo, Alberto. Bueno, muy Listo. buenas noches para todos. Nuevamente continuamos con la programación de este ciclo de conferencias. Nuestra segunda ponencia está titulada Evaluación de Servicios Ecosistémicos, un caso de estudio en la zona andina colombiana, a cargo de Dumar Ariel Parrales. Él es biólogo de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, especialista en ordenamiento y gestión integral de cuencas hidrográficas. Es magíster en conservación y uso de biodiversidad de la Universidad Pontificia Javeriana y es integrante del grupo de investigación SAO-UNAT. Bienvenido, doctor Dumar. Tiene la palabra para iniciar este importante tema. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, profe. Muchísimas gracias por dar la apertura y bueno, agradecerles por la invitación a este sexto ciclo de conferencias de biología aplicada y especialmente a los cursos de biología y microbiología de la cadena de ciencias básicas de la Universidad Nacional y Abierta y a Distancia, junto con los semilleros de investigación Germinando Saberes, ASBI y Pitanza. Y a la profe Mary, muchísimas gracias también por su gestión y pues esta invitación para dar a conocer un poquito más de algunos de los proyectos de investigación en los cuales he liderado o he participado con algunas de las temáticas relacionadas desde la biología como base, pero también llevándolo a una aplicación real y de lo que está sucediendo actualmente dentro de nuestros ecosistemas. Iniciando, pues les presento lo que traigo para hoy, que es evaluando los servicios ecosistémicos, un caso de estudio en la zona andina colombiana. Este proyecto, pues bueno, inicia con una idea de, bueno, ¿y qué son a qué nos referimos o qué son los servicios ecosistémicos, ¿no? Este es un concepto que ha venido en evolución, ha venido cambiando y a veces lo escuchamos recurrentemente cuando vamos a las corporaciones, a veces estamos hablando de medio ambiente o estamos hablando de problemas ambientales y algunas veces aparece este término ahí, pero quisiera un poquito que nos refiramos a él y miremos cómo ha sido ese cambio o esa evolución de ese concepto, para que todos lo tengamos un poquito más claro de dónde proviene o cómo se desarrolló. Este concepto inicia o tiene sus orígenes en un primer informe del Club de Roma, o un grupo de personas que estaban muy interesados y también muy preocupados por lo que estaba pasando en el planeta en su momento, de ese crecimiento industrial y especialmente de la población, que hace rato justamente estábamos diciendo por ahí de cuánto es el tamaño poblacional de nosotros como especie y es bastante importante para el planeta por los recursos que consume. Y es la primera vez que ya empieza a haber un primer llamado de atención, ¿no? Esos primeros llamados de atención a veces nosotros los pasamos por alto, ¿no? Sin embargo, aquí es claro que desde 1972 ya se establecen esas bases para responsabilizar un poco la relación que hay entre la economía y la naturaleza, que en ese momento lo que más nos decían era la naturaleza es ilimitada, ¿no? Hace rato nos hablaban un poco por allá cómo está el tema tan desligado a veces de lo que es la economía y lo que es la naturaleza, pero allí ya ponen las bases. Luego viene la conferencia en Estocolmo, que ese es donde por primera vez ya se reconocen esos problemas ambientales. O sea, desde allí ya llevamos más o menos que llevamos casi 40 años hablando de esos problemas ambientales y creo que seguimos explorando y seguimos haciendo análisis sobre ellos. Y muchos de estos están motivados por la necesidad de ser desarrollados, ¿sí? Y justamente nosotros cada vez queremos tener más acceso a recursos para poder implementarlos y especialmente los recursos naturales. Luego, ya unos investigadores Ehrlich empiezan a dar esas primeras pinceladas en 1981, 83, sobre cuáles son las consecuencias que tiene, por ejemplo, la extinción de una especie en relación a la producción, en relación a la economía. Y dan un primer enfoque sobre qué es la conservación y su importancia en el cuidado de algo que a veces se nos pasaba por alto y es los ecosistemas. Porque en muchas ocasiones nosotros nos interesamos por una especie, por ejemplo, somos muy cercanos a los felinos, somos muy cercanos a los mamíferos o somos cercanos a algunos tipos de plantas, las orquídeas, pero recuerden que todas estas especies están en un lugar que llamamos ecosistemas.
Entonces, desde allí ya empezamos un detalle importante y es cuál es el contexto de la naturaleza, cuál es el contexto de donde nosotros obtenemos nuestros recursos. Y luego viene la conferencia o la cumbre de Río, donde ya hay una evolución más hacia esa sostenibilidad, a cómo vamos a mantener el flujo de recursos que estamos proveyendo en la naturaleza para que nuestra supervivencia se mantenga. Y también hay una preocupación muy importante, es el derecho a una vida saludable, o sea, cómo garantizar no solo que haya alimento en el mercado, sino que también las personas podamos vivir sanamente, podamos disfrutar de cada lugar, que no solamente sea la calidad de la adquisición de los recursos, sino que nosotros también vivamos en armonía. Y de ahí inicia un importante momento donde las Naciones Unidas establecen la evaluación de ecosistemas del milenio para el 2005. Sin embargo, eso se tardó más o menos unos 5 o 6 años. ¿Por qué? Porque en este caso ya es una incorporación ya masiva de esas variables ambientales e incluirlas en la agenda política. ¿Qué quiere decir? Que no solamente lo pensemos como una sociedad, sino también los tomadores de decisiones o quienes administran los territorios sepan de qué estamos hablando, sepan cómo incrustar estas problemáticas, pero también entender quiénes son realmente de dónde están proveniendo los servicios o en este caso los productos para el mercado y también quiénes son los que nos beneficiamos de eso. Entonces ya hay un primer esbozo de que los servicios ecosistémicos básicamente son los beneficios que las personas obtienen de los ecosistemas. Entonces, ese primer informe que presenta la ONU inicia sobre los 2000 y tiene como objetivo pues evaluar esas consecuencias en los cambios en el ecosistema. Importante cruzar esa relación para el bienestar del bienestar humano. Porque a veces nosotros desde la biología o de la microbiología nos interesa saber qué está pasando con una especie, qué está pasando con la interacción que ocurre entre especies o la interacción que hay entre individuos de una especie, pero eso qué tiene que ver con nosotros como sociedad. Entonces se hace un primer acercamiento hacia el 2001 hasta el 2005 sobre cuáles eran las relaciones y además de eso define las bases científicas para las acciones necesarias en conservación y algo que pues ahora sí está muy de moda y es hablar del uso sostenible y que de ahí parte todo este discurso que ahora lo vemos muy arraigado en diferentes escenarios, tanto académicos como de sociedad, como de la política, cómo garantizamos esa sostenibilidad, como también de los mercados, de la economía. Y esa evaluación de ecosistemas del milenio involucró más o menos a más de 1.300 expertos y como resultados importantes fue que tenemos la información sobre las condiciones y las tendencias de los ecosistemas en el mundo y cuáles son esos servicios que proveen a la humanidad. Además de eso, algo que también ahorita está muy de moda y lo estamos escuchando muy seguido es opciones para restaurar, porque sabemos que muchos de esos ecosistemas también vienen siendo afectados o impactados y que en algunas ocasiones son muy difíciles de recuperar. Entonces, ¿cómo los vamos a restaurar, conservar o mejorar el uso sostenible de esos ecosistemas a largo plazo? Entonces, en este contexto que les vengo hablando, ¿qué tendríamos nosotros? Que partimos de que los servicios ecosistémicos nacen desde los ecosistemas y se vuelcan a tener un concepto más del capital natural que nosotros tenemos. Digamos que ese es el marco simple, sencillo, puntual, pero dentro de esos ecosistemas, ¿qué es lo que a nosotros como desde las ciencias básicas nos interesa? Reconocer los procesos ecológicos, que esos serían exactamente los beneficios potenciales que nosotros vamos a obtener. ¿En dónde se encuentran esos beneficios potenciales? Recurrentemente van a estar ligados a las funciones de los ecosistemas. Llámese un ciclaje de nutrientes, llámese en este caso, producción del agua en los páramos, llámese, en este caso, recuperación de suelos, llámese también servicios, por ejemplo, como la polinización y que esos serían los beneficios, en este caso, reales, o eso es lo que nosotros obtenemos de ellos. Déjenme a ver si puedo colocar acá el puntero láser. Ahora sí. Esos serían los beneficios reales que nosotros obtendríamos de
los procesos ecológicos de los ecosistemas. Y ahí es donde vemos la relación justamente que hay entre lo que produce o lo que se da en un ecosistema y lo que nosotros llamamos servicios ecosistémicos. Eso sí, hay que tener en cuenta que esos beneficios no tienen que pasar, en este caso, tienen que pasar directamente a las personas, pero sin embargo no pasan por los mercados. Muchas veces el disfrute de la naturaleza no tiene que pasar por los mercados, pero sí inciden directamente en el bienestar de nosotros. Es muy diferente vivir en medio de una ciudad que vivir en el campo. Garantiza un bienestar. Entonces vamos a ver un poquito esa definición, cómo está estructurada y cómo se entiende. Entonces, cuando hablamos de esos servicios ecosistémicos, hablábamos de los beneficios potenciales. Esos beneficios potenciales están relacionados con las funciones que lleva a cabo el ecosistema. Y cuando hablamos de las funciones, son todos esos aspectos de su estructura y su funcionamiento, que son, en este caso, la capacidad de generar servicios que satisfagan las necesidades de forma directa o indirecta. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces el agua se produce donde en los páramos, pero las personas que vivimos en media montaña o en la base de la montaña estamos disfrutando de la producción de esa agua. Entonces, esos serían los beneficios reales de los ecosistemas. Y ahí es donde justamente pues la ONU y la evaluación de los ecosistemas del milenio define como los beneficios que las personas obtienen de ese ecosistema. Entonces, básicamente son tres momentos puntuales. Esto como metáfora, porque realmente es una elaboración de este concepto, viene dado desde cómo nosotros entendemos lo que sucede en el planeta y luego ya cómo nosotros podemos entender como algo objetivo y sujeto a una evaluación científica y cómo esto también vamos a llevarlo a unos posibles escenarios de mercado. O sea, cómo vamos a entender que, por ejemplo, la producción de agua o el ciclaje de nutrientes o la recuperación de los suelos puede tener un costo y además de eso puede tener un capital para muchas de las áreas o de las zonas donde esto se da rápidamente o aún tienen ecosistemas, como en el caso de Colombia, conservados. Cabe resaltar que esto es muy diferente el concepto y también la base a lo que son los servicios ambientales. Sí, de esto sí aquí es importante diferenciarlo, porque los servicios ambientales son esos servicios relacionados con el ambiente que no necesariamente son generados gracias al funcionamiento y el manejo de los ecosistemas. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, la circulación del aire, en este caso, todo lo que tiene que ver con las empresas, saneamiento ambiental, todo lo que son prestados por industrias, por ejemplo, cuando diseñamos, en el caso de producir baterías más amigables con el ambiente. Entonces, no estamos hablando es de servicios ambientales, ¿no? Cuando estamos también, por ejemplo, produciendo filtros para mejorar la calidad del aire. Estos son servicios ambientales, más no tiene que ver con servicios ecosistémicos, son muy diferentes, ¿listo? Entonces, eso, ¿y por qué es importante? Porque muchas veces también cuando vamos a las instituciones públicas vamos a encontrar que hay unos prestadores de servicios ambientales, ¿no? Saneamiento, basura, reducción del ruido, etcétera. Bueno, entonces de esta manera, pues ya se han diseñado o se han establecido diferentes formas de dar el concepto clave de qué son los servicios ecosistémicos. Aquí traigo un par de ejemplos de diferentes autores que han definido qué significa un servicio ecosistémico. Para mí, el más interesante y más puntual para el caso de la biología y desde nuestra área, el de Danley en el 2016, que dice que los servicios ecosistémicos es la estructura, función y beneficios generados por los ecosistemas. Ese para mí me parece muy interesante y que para mí es el más claro. Sin embargo, por ejemplo, tenemos el de Daile, que también dice que son las condiciones y procesos a través de los cuales los ecosistemas naturales y las especies que los conforman sostienen y permiten la vida humana. Es mucho más amplio, contiene muchos más elementos de relevancia a nivel humano. El de Growth en el 2002 habla de la capacidad de esos procesos y componentes naturales que proveen los bienes y servicios que satisfacen las necesidades humanas directa
o indirectamente. Importante esta parte de indirectamente, porque a veces nosotros no nos damos cuenta de que muchos de los servicios que nos proveen los ecosistemas están llegando a nosotros. Otros dos interesantes del 2007 son las funciones de la naturaleza, son el medio, las funciones de la naturaleza son el medio para la provisión de servicios, mientras que que los beneficios efectivos son el fin de los procesos de la naturaleza. Un poco más de efecto causa. Y por último, pues ya tenemos este que es de Filey y Costanza, que nos habla más de ese flujo generado por la configuración específica de los recursos. Digamos que hablamos más desde los procesos. Y hay una clara distinción entre el flujo de materiales, los bienes y servicios, el fondo, que estos servicios de provisión relacionan la capacidad de la estructura del ecosistema para producir por sí misma y más allá de la provisión tangible y cuantificable de comidas, fibras, combustibles y agua, que son la medida base de cualquier familia. Entonces, siendo así y teniendo más claro en general qué son los servicios ecosistémicos, ya también los sistemas nos han evaluado es que hay cuatro categorías de servicios ecosistémicos. Hablamos unos que son los de provisión, regulación y culturales. Y sobre la base de estos hablamos también de unos servicios de soporte. Entonces, los servicios de provisión son todos los que se obtienen comida, agua dulce, maderas, fibras, recursos genéticos en general. Regulación, por ejemplo, la regulación del clima, regulación de enfermedades, y que lo vemos viendo ahora actualmente con mucha más regularidad el tema de las enfermedades, ¿no? Vemos cada vez más cómo hay momentos que se dan específicamente esa información. Servicios culturales, que aquí también es importante y es de los que más se están promoviendo ahora en Colombia, por ejemplo, todo lo que es cómo nosotros, por ejemplo, vemos la recreación y el turismo, cómo cada vez más, si usted quiere conocer un lugar, si usted quiere ir a un lugar, a un sitio, tiene que pagar por él. Ahora, antes, hace 10, 20 años, no pagábamos por el ingreso a un río, ahora tenemos que hacer el pago. Entonces, ¿por qué? Porque es un servicio que está prestando justamente el ecosistema. Depende de nosotros. También hay otros servicios de soporte, que en este caso son lo que es la formación de suelo y el ciclo de nutrientes, así como la producción primaria, por ejemplo, en océanos y en ríos. Entonces ya vamos a ver de aquí en adelante que los servicios ecosistémicos son fundamentales para qué, para la calidad de vida de nosotros, pero hay un componente que es bien importante que nosotros lo tengamos en cuenta. ¿Y cuál es? En este caso, que es un capital, sí, que es algo que nosotros tenemos por derecho. Y además de eso, que ese capital natural podemos saber cuánto es, cuánto vale. Pero en ese momento, cuando estábamos definiendo los servicios ecosistémicos, sus categorías, pues no teníamos exactamente cuál era el valor. Entonces se crearon unas instituciones y unas organizaciones, en este caso está Nature Conservation, WWF y entre otros, que se dieron a la tarea de entender un poco más, por allá en el 2006, intentar medir ese valor económico y social del capital natural, de lo que nosotros tenemos. ¿Cuánto vale el acceso a un río? ¿Cuánto vale tener agua limpia? ¿Cuánto vale tener un ambiente limpio para nosotros? O en el caso de medir, por ejemplo, cuánto vale tener mejores suelos, si tenemos que recuperarlos, cuánto vale cada uno de esos. Y entonces, ¿qué pasa? Empezamos a incorporar este valor en la toma de decisiones, porque ya no es lo mismo que una persona de una región llegue a tratar de limpiar lo que quedó en el pasado o cómo lo vamos a restaurar y qué precio tiene eso. Y si ya lo tenemos recuperado, ¿cuánto vale poder usarlo? ¿Cuánto vale disfrutar de ese lugar? ¿No? Porque hay muchos lugares que también se han perdido y es justamente porque no sabemos manejarlos, porque no conocemos exactamente su valor. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Aquí tenemos un poquito sobre algunos ejemplos de ese valor y empezamos a tener un poquito más claro ese capital natural que nosotros tenemos. Unos ejemplos es que ya salieron unas publicaciones, ya tenemos, por ejemplo, el capital natural y prácticas y teorías para entender un poquito más qué es eso que nosotros tenemos, qué es lo que tiene cada país, qué es lo que tiene cada una de las regiones, cuánto vale. Ahora las regiones también se miden por el precio que tienen sus recursos naturales. Entonces ya podemos definirlo como tal
que nosotros tenemos un capital en nuestras regiones. Y para eso, pues ya tenemos algunos detalles sobre ese valor de los servicios ecosistémicos y la apropiación del capital natural. Por ejemplo, en el 2010 aparece una publicación sobre la economía de los ecosistemas y de la biodiversidad. ¿Qué quiere decir? Vamos a incorporar esos aspectos económicos en la naturaleza. Y ya nos dicen, por ejemplo, cuánto es el costo, por ejemplo, de la conservación de bosques en el Amazonas, que puede llegar a valer más de 3.7 billones de dólares. Ya podemos cuantificar, por ejemplo, cuánto se pierde anualmente por la pesca mundial cuando contaminamos, en este caso, nuestros mares, especialmente de plástico, que es una de las actuales dificultades que se está viendo. También, por ejemplo, podemos ver de cuánto depende una persona, un ecosistema como por ejemplo los manglares, los corales, cuánto es en este caso lo que está en juego con el turismo, muchas veces en las zonas costeras y especialmente porque estos ecosistemas son estratégicos en las regiones de la costa. Y también algunos de otros que justamente vamos a ver acá, pero este a nivel global es, por ejemplo, cuánto es el costo de la polinización que se proporcionan a los bosques, por ejemplo, en algunas zonas del mundo, por ejemplo, son 46 euros por hectárea al año, solamente, más o menos. Y, por ejemplo, también cuánto puede valer la apicultura por ejemplo, en países que dependen bastante de este servicio para la producción de alimentos. Entonces, por ejemplo, en Suiza hablamos que más o menos estamos hablando de 213 millones de dólares anuales en la producción de sus frutas y alimentos. Y por último, algo que está muy de moda es las ventas mundiales de alimentos y bebidas muy ecológicas, que está aumentando en más de un 500.000, aumentando más de 500.000 millones de dólares por año. Especialmente, ¿por qué? Porque estamos en la necesidad de buscar cada vez más algo ecológico, más orgánico, más que nos ayude a que nuestro bienestar como sociedad y como individuo se vean reflejados. Entonces, viendo este panorama, intentando definir qué es un servicio ecosistémico y cuáles son los avances que tenemos como sociedad y ciencia, pues encontramos un panorama muy interesante de que ya tenemos unas herramientas y también tenemos ya unas directrices específicas de cómo hacerlo. Entonces, por ejemplo, si lo queremos llevar ya a un plano un poquito más puntual y más gráfico de que ese es un servicio ecosistémico, pues entendemos que acá surge por la necesidad de entender cómo nosotros como sociedad nos beneficiamos de estas categorías, ¿no? Provisión, regulación, mantenimiento, y que muchas de ellas es donde encontramos la producción de alimentos, por ejemplo, el contemple de lo espiritual y la belleza, que muchas personas ahora pagan mucho dinero por estar un tiempo en un lugar, por ejemplo, la Sierra Nevada de Santa Marta, ir a Tayrona, lugares únicos, las áreas protegidas en Colombia, que son de gran interés, por ejemplo, en este caso, la Macarena, por su característica y especialmente por ecosistemas estratégicos, entre otros. Entonces, básicamente es el panorama de lo que nosotros, y espero que pueda haberles dado un primer acercamiento de lo que es un servicio ecosistémico y quede muy claro. ¿Por qué? Porque de aquí en adelante me voy a centrar en una categoría y en este caso es la de provisión. Esta de provisión que justamente lo que busca que, por ejemplo, cómo obtenemos nosotros nuestras frutas, cómo obtenemos nosotros nuestros alimentos y qué costo tiene ese proceso ecológico que se da a nivel de los ecosistemas. Entonces, generalmente vemos cómo los servicios ecosistémicos y de polinización, especialmente en agroecosistemas, están influenciados primero por el contexto de paisaje que vemos acá, la producción o la implementación del sistema, en este caso el cultivo, en este caso el manejo, el procedimiento del cultivo. Sin embargo, el proceso ecológico no, nosotros muy poco lo tenemos en cuenta. Sabemos que está ahí, ¿no? Sabemos que ese proceso ecológico básicamente es que tenemos un visitante floral que va a visitar cada una de las flores que tenemos, que produce nuestra planta y que nada más, algo va a ocurrir ahí y no sabemos más, pero no tenemos claro que ese proceso ecológico tiene una incidencia importante en las cosechas y que al final también va a tener una repercusión muy probablemente en el valor económico. Entonces, lo que busco acá es
a través de esta charla, mostrarles que más allá de entender el panorama global, quiero llevarlos a la parte local de cómo funcionan estos ecosistemas y además de esto, cómo podemos verlo en el día a día con lo que producen nuestros agricultores. Entonces, para eso, pues tendremos que ir más allá y es entender el servicio de la polinización. Para esto, ese servicio de polinización, pues nos habla primero de que las plantas tienen diferentes estrategias de polinización. Hay algunas plantas, como por ejemplo el arroz, que tienen una autopolinización. No necesitan polinizadores. Son polinizadas, por ejemplo, por ellas mismas. Tienen autopolinización. El polen está también en la misma planta y no necesitan transportarse. Pero hay otras plantas que tienen una polinización cruzada. Y para esto, pues han generado diferentes estrategias de polinización. La polinización cruzada, ¿qué quiere decir? Que hay plantas donde sus flores tienen, en este caso, parte masculina y en la otra parte femenina, o producen polen que necesita ir a los estigmas, la parte femenina, y para eso la estrategia puede ser abiótica a través del viento o biótica a través de, en este caso, vectores que llevan de un lugar a otro, en este caso, el polen, para que sea, en este caso, polinizado. ¿Qué tipo de vectores o qué tipo de transportadores? El principal que nosotros conocemos en la naturaleza son mediados por los insectos. Sin embargo, también tenemos otro tipo de polinizadores. También se han descubierto, por ejemplo, las aves, los murciélagos, bien importantes por allá para el agave, para producir el tequila, o también los colibríes, entre otros, que son importantes para la polinización de plantas específicas. Sin embargo, pues los insectos son los más importantes. Pero ¿por qué esta relación? ¿Cuál es la necesidad en este caso de buscar conocer un poquito más este tipo de polinización en las plantas? Vemos que cada vez es mayor la demanda a nivel global de alimentos. Vemos que cada vez mayor la necesidad de tener esos servicios ecosistémicos o en el caso de la polinización, productos de mejor calidad y eso es otra de las características. Por allá hablábamos en la anterior charla que tenemos mucha producción, pero una de las cosas que está ocurriendo ahora y es que nosotros ya no estamos pagando por cantidad, sino por calidad. Y muchas veces nuestras frutas dependen es de que tengan una buena calidad y esa calidad tiene que recurrir a la polinización. También vemos que a nivel global hay, desde hace más o menos unos 10 años, viene una tendencia sobre la disminución de la biodiversidad y abundancia de muchos de los polinizadores que nosotros conocemos, como son las abejas, mariposas, moscas, entre otros. De hecho, la Unión Europea ya reportó por primera vez el descenso especialmente de abejas y han hecho diferentes reportes sobre qué está pasando con este interesante grupo y dónde es donde más se observa su pérdida y por qué se está pasando esto. Es así como en España ya tenemos la Estrategia Nacional para la Conservación de Polinizadores, que incluyen las abejas y otros grupos de animales. Y para Colombia, una de las problemáticas o vacíos de información encontramos es que aún no sabemos mucho sobre los polinizadores. Sin embargo, esto no impide evaluar el estado de conservación e ir avanzando hacia el conocimiento que tenemos. Ya salió este libro en el 2016 que está para el conocimiento de ustedes, que es la Iniciativa Colombiana de Polinizadores. Si alguien está interesado, lo pueden buscar. Trae varios capítulos interesantes sobre cada uno de los grupos de polinizadores y algunas de las plantas de interés nacional en la producción y comercialización de algunos frutos que necesitan necesariamente polinizadores. Sin embargo, pues también hay que evaluar cuáles son las causas de esa pérdida de polinizadores. ¿Por qué está ocurriendo esto a nivel global, regional y local? Muchas de estas es por la causa en cambios en el uso del suelo, el uso intensivo de la agricultura y algo que por ahí también se habla mucho y es recurrente, el uso de esos pesticidas. ¿Qué es lo que estamos haciendo? También hay otros que están asociados, como es el cultivo genéticamente modificado, los patógenos y plagas, que también el manejo integrado también es una de las partes más difíciles de entender y hacer manejo integral en cada uno de los cultivos, la malnutrición, y hay dos de los nuevos que casi no se conocían, pero que estamos hablando muy recurrente, es el cambio climático y las especies invasoras. Y recuerden que este impacto
de las causas por pérdida de polinizadores no es un impacto individual, o sea, que no solamente es el cambio climático el que me está afectando a mis polinizadores, ya sean insectos, ya sean mamíferos, ya sean aves, sino que es combinado. Esa relación es combinada. Entonces, ¿todos estos pueden estar atacando un cultivo? Sí, perfectamente todos pueden estar atacando un cultivo. ¿Y cómo están esos polinizadores en cultivos? Si nosotros estuviéramos analizando un poquito los polinizadores, vemos que cerca de 40.000 especies son reconocidas como polinizadores. De estas, 20.000 son abejas. Y de esas 20.000, la polinización del 73% de los cultivos en el mundo se hace por abeja. Entonces, aquí veríamos una proporción de cuál sería la importancia de cada uno de esos polinizadores y vemos que justamente abejas, después seguido por moscas, murciélagos, avispas, escarabajos, entre otros, aves y mariposas, justamente son los tipos de polinizadores que encontramos. Entonces vamos a ver un poquito el nivel de abejas que encontramos nosotros. Encontramos que si bien en Colombia existen cerca de 604 especies, más o menos se estima que deben haber unas 1.000 especies en Colombia. Las especies de abejas, 240 son sociales o abejas sin aguijón, meliponinos o bombinis o algunos eulocinos. El resto son especies solitarias como Alictida, Megaquilide, entre otras. Estas especies son las que principalmente polinizan los productos que nosotros normalmente compramos en los supermercados. ¿Qué tenemos? Tenemos dentro de esos la fresa, el maracuyá, todos los tipos de maracuyá. También tenemos varios tipos de solanáceas, todos los tomates, las uvillas que llamamos también pimentones, entre otros. Y eso ha hecho que pues tengamos una necesidad de avanzar en lo regional y en lo local de los polinizadores, ¿sí? Buscar unas iniciativas de acción. Y básicamente, pues en este caso, nosotros con nuestro proyecto lo que buscamos fue ver cuáles eran esos visitantes y potenciales polinizadores en Uchuva. Nos fuimos para el departamento de Boyacá. Allí buscamos justamente uno de los cultivos de Uchuva. ¿Por qué Boyacá? Boyacá es uno de los departamentos que mayor cantidad de hectáreas de Uchuva tiene cultivadas, cerca de 388 hectáreas. Y después es el segundo producto de exportación después del banano. O sea, esa producción realmente que nosotros consumimos de uchuva, y algo que me encontré allí en la región es que la uchuva que nosotros consumimos es muy diferente a la que se exporta. ¿Ustedes qué creen? Que la uchuva que nosotros tenemos, que nosotros vamos al supermercado, nos venden como en una canastilla, es la uchuva que se exporta? Si quieren colocar en el chat y luego lo retomamos y les cuento la historia porque es bien interesante. Y pues también queríamos saber si habían algunas de estas especies, Apis y Bombos y Silicopa, como los principales polinizadores de esta región y de esta zona. Sin contar pues el aporte de la valorización y la polinización que tienen algunas especies que ya tienen los cultivos, ¿no? Porque no, como recuerden, no solamente estábamos hablando de que las abejas, sino que también hay otros polinizadores. Entonces, para eso nos centramos nosotros en el área de estudio. Nos fuimos a Boyacá y definimos un par de hectáreas, 4 fincas aquí en Boyacá, en el municipio de Venta Quemada. En cada una de las fincas tenía alrededor de 1 hectárea. El uso de prácticas orgánicas era importantísimo, donde todos eran homogéneos. Además de eso, había una distancia entre cada uno de ellos de 1 kilómetro al menos. Importante que estas prácticas orgánicas todos estaban certificados por prácticas verdes y especialmente eran fincas para la producción y exportación del producto. También nos dimos cuenta un poquito de sus alrededores, cómo eran las condiciones del paisaje, qué sistemas alrededor habían, agroforestales, si habían cultivos también perennes, habían cultivos semiperennes, algunos también a veces lo hacen, o también si había vegetación natural. Entonces, ¿con qué nos encontramos nosotros? Nos encontramos que básicamente teníamos cultivos alrededor de bosques. Estos cultivos estaban cercanos o también a cultivos de papa y que muchas veces teníamos una matriz. ¿Qué significa una matriz? Una matriz hablamos de
Hola, Buenas, doctor Dumar. creo que se le caería. A ver, ya le escribo. Puede seguir, doctor Dumar. Creo que ya lo oí. ¿Ya me escuchan ahí bien? Es que creo Sí, que se señor, cayó el hubo un internet. Dame un momentico, pequeño dame un corte ahí. momentico. Sí, dame un momentico. Qué pena con ustedes, que si el internet hoy ha estado bastante complicado. Voy a apagar un poquito mi cámara porque hoy esto voy a estar desde mis datos. Entonces, no sé si se ve bien. ¿Se ve bien ahí? Sí, señor, puede seguir, ¿Sí? doctor. ¿Sí se Está ve muy bien? bien. Listo. Bien, entonces les decía que nos fuimos a una finca, cuatro fincas en Boyacá, y este era el contexto que teníamos. Entonces, teníamos nuestro cultivo de uchuva y alrededor podíamos encontrar o una matriz o otro cultivo, ya sea de papa, podíamos encontrar algunos otros cultivos, por ejemplo, de maíz, también encontrábamos cultivos, por ejemplo, de pera o manzana, o de frijol o de alberja. ¿Y qué hicimos nosotros para poder entender qué polinizadores habían en estas fincas? Entonces, lo que hicimos fue unos transectos o unas líneas donde trazábamos justamente unos puntos para colocar que unas trampas de caída. Estas trampas de caída, como lo ven ustedes en mi pantalla, de color amarillo, azul y blanco, porque imagínense que a las abejas les encantan los colores, pues precisamente los colores de las flores son lo que son llamativos y estos colores también justamente nosotros los usamos es desde la biología para tratar de capturarlas e identificarlas. ¿Y qué hicimos? En cada uno de esos transectos, más o menos durábamos 20 minutos haciendo observaciones y desde las 7 hasta las 15 horas, más o menos 180 minutos por transecto, por día, por finca. Y también colocábamos, como les decía, 20 trampas. Esas 20 trampas estaban distanciadas 5 metros y las dejamos 48 horas por cada finca. Al final, lo que también hicimos fue tener en cuenta las floraciones de cada una de estas fincas, donde hubo una floración entre febrero y marzo y la segunda floración entre mayo y junio del 2018. Estas son las metodologías que nosotros seguimos según varios autores previamente y fueron ajustadas. Pues ya para la identificación, lo que nosotros hicimos fue intentar entender primero de ese material colectado cuál era la riqueza y la abundancia, que básicamente son dos de las medidas que en cualquier ecosistema nosotros vamos a identificar. Cuál es la abundancia de una especie y cuál es esa riqueza de especies que hay en un ecosistema. Y a eso lo que le llamamos nosotros es la composición. La composición que tenemos que en un ecosistema. Y luego lo que hicimos fue evaluarlas con curvas de acumulación de especies por cada una de las fincas, nuestro esfuerzo de muestreo, si realmente lo que nosotros hicimos en cada uno de los lugares estaba acorde o no. Y por último, evaluamos los efectos de cada uno de las especies, ver la estructura y la diversidad de, en este caso, polinizadores, abejas en cada uno de los lugares. Entonces, más o menos aquí tenemos una de las vistas aéreas de las fincas y donde encontrábamos pues también otras características ambientales que tenían cada una de estas fincas. Por ejemplo, acá, una de las fincas alrededor estaba el cultivo y cada 250 metros y 500 metros pues también evaluamos la presencia en este caso de polinizadores. Tuvimos en cuenta varias métricas del paisaje, como es el área del bosque o el área modificada, si era un fragmento, ese perímetro, las áreas de conexión, la distancia fractal, en este caso, que tanto se estaban comparando un sitio con otro. Y finalmente buscamos hacer ya un análisis mucho más profundo a nivel estadístico sobre de correspondencia canónica. Bueno, ¿qué obtuvimos por acá? ¿Qué obtuvimos nosotros por acá? Obtuvimos que para el caso de los polinizadores, déjenme, para el caso de los polinizadores encontramos que
colectamos 456 individuos en cuatro familias. Géneros obtuvimos 12 y 22 especies. Aquí vemos algunas de las fotos de estos polinizadores, por ejemplo, Bombus atratus, Apis mellifera, que es esta especie de Disculpe, abeja doctor, introducida. Sí, señor. estamos parados todavía en la misma diapositiva donde está mostrando las gráficas de los Perdón. colores. A ver. Espérame, voy a darle nuevamente. Voy a darle nuevamente compartir. A ver, espérame acá, fin de la presentación. Espera acá, fin. Ya. A ver. Ahí ya. Sí, señor, ya. Muchas gracias, ¿Sí? muy amable. ¿Ahora sí pueden ver? Sí. Sí, señor. Puede Listo, continuar. bien. Entonces les decía que como resultados que obtuvimos, en este caso les decía que 4 familias de abejas, Andrede, Apide, Colitide y Alictide. Apide fue en este caso la familia de abejas más rica en especies, o sea, la mayor cantidad de especies, especialmente de las que conocemos, y Alictide, que son abejas sociales, y Alictide fue la más rica en abejas solitarias. Recuerdan que les dije que en abejas podemos encontrar abejas que son solitarias y abejas que son sociales. Entonces, Apide es el grupo especialmente que son abejas muy sociales, que tienen colmena, que viven en diferentes niveles o en este caso castas. Y Alictides son abejas que son solitarias, viven un solo individuo. De ahí encontramos 22 especies distribuidos en 456 individuos. Y aquí ustedes pueden observar algunas de las fotografías de las especies que nosotros encontramos, más o menos. Se me olvidaba de pronto algo decirles, y es que en Boyacá más o menos las alturas promedio de los cultivos están sobre los 2.000, 2.500 metros de altitud. Entonces, esto era bien interesante porque a esa altura las condiciones ambientales cambian. ¿Y qué quiere decir? Pues que tenemos que ver también los tipos de abejas y especies de polinizadores que viven allí. Entonces encontramos que más o menos nosotros también nos dio una relación muy parecida a lo que otros autores ya han encontrado en estas zonas. Además de eso, también encontramos que Apis mellifera era uno de los principales visitantes y potenciales polinizadores de la zona. Aquí vemos una gráfica justamente de cada una de las fincas, como les comenté, de cómo estaba distribuido la composición de las especies que viven allí. Y donde encontramos que la finca número 1 es la que mayor riqueza de especies y géneros tiene, seguido de la finca 2, finca 3 y finca 4. Entonces vemos ahí una tendencia hacia la disminución y especialmente también en la abundancia. También aquí vimos la curva de acumulación de especies, que lo que buscábamos era reflejar si el esfuerzo de muestreo que nosotros hicimos en cada uno de los puntos era concordante con lo que hay en cada una de esas fincas. Entonces, las curvas de acumulación para cada una de las fincas, observamos que sí hay una tendencia hacia una asíntota. Una asíntota, ¿qué quiere decir? Que por más que yo siga muestreando, por más que yo siga tomando un dato, por más que yo tenga una nueva abeja colectada, la abeja ya va a estar dentro de mi pool de especies que yo observé. Entonces nos está diciendo, por ejemplo, en el caso de la finca 1, que casi ya estábamos llegando a un punto donde no era necesario seguir colectando, que esto es bien importante. Esto es una metodología que se usa muy recurrentemente en los estudios ecológicos. ¿Para qué? Para saber hasta qué punto uno debe seguir colectando y en qué momento uno debe parar. Entonces vemos la finca 1, la finca 2 también tenía una tendencia. Aquí vemos justamente la tendencia a que sí, efectivamente ya estábamos llegando entre un 70 y 80% de eficiencia en el muestreo. Sin embargo, la finca 4 sí nos está diciendo, venga, de pronto hay que buscar un poquito más de eficiencia, trabajar un poquito mejor. Sin embargo, pues es un resultado muy similar con otros cultivos de solanáceas que también se hacen este tipo de evaluaciones. Ya para el caso de la diversidad, que es ya el número de especies que nosotros tenemos y la abundancia, pues también hicimos una evaluación de nuestros datos acerca de cómo era esa diversidad, si estábamos siendo recurrentes con el número de especies o si realmente aún nos faltaba
seguir colectando, pero también si había nuevas especies y que no fuesen vistas por nuestros métodos de campo. Entonces, por ejemplo, vemos acá, esta diversidad este análisis fue hecho gracias a los métodos de Hill o los números de Hill, donde nos muestran diferentes contextos de la diversidad. En el caso de la diversidad de Q0, que es mi primer gráfica de la izquierda, vamos a encontrar los cuatro líneas. Esas 4 líneas corresponden a cada una de las fincas y aquí me está diciendo quién es la finca con mayor número de especies. Este número de especies es el número que colecté, que encontré. En QSUB 1 y en QSUB 2 ya es un análisis ya más teórico, ya es con un índice donde me muestra a mí es la probabilidad de que todavía siga encontrando otras especies. Entonces, aquí me dice que la finca número 1 en la gráfica de QSUB 0 me dice como, bueno, aquí usted ya tiene más o menos un número cercano a 25 especies, a 22 especies, y la línea sombreada o la línea sombreadas a los dos lados me dice probablemente usted llegue hasta los 25 especies, o sea, le faltan todavía unas 3 especies. No son muchas, pero ya usted tiene una buena representatividad, que eso es lo que queremos con este análisis, ver cómo estaba. Y además de eso, este tipo de análisis me ayuda a mí a comparar. ¿Qué es lo que yo voy a comparar? ¿Cuál es la diferencia entre una finca y la otra? Entonces, por ejemplo, vemos acá que justamente la riqueza de especies en la finca 1 fue mucho mayor con respecto a la finca 3, que justamente lo que nos daban la primer gráfica de composición, pero también nos dice cuáles son esas diferencias si nosotros continuáramos colectando o continuáramos haciendo el ejercicio de identificación de esas especies. Entonces, por ejemplo, en la finca 2, 3 y 4 no hay unas diferencias significativas entre la riqueza de especies que hay entre una finca y otra. Y aquí en la última gráfica de la derecha, en el índice de Simpson, ya nos muestra en cuanto a la abundancia. Entonces, si yo encontré 10 individuos de una especie, ¿cómo sería esa comparación en otra finca con esos 10 o 20 individuos? Entonces, estoy viendo que en la finca número 1 hay una mayor dominancia. ¿Qué quiere decir eso? Que hay especies con muchos individuos. ¿Qué quiere decir? Para mí va a ser genial. ¿Por qué? Porque entre más individuos, ¿qué quiere decir? Pues voy a tener mayor probabilidad de que vayan a la flor y que puedan hacer el proceso de polinización. En comparación con las fincas 2, 3 y 4, que hay una tendencia similar a sus dominancias. Entonces, a partir de esto, yo ya puedo plantear hipótesis, por ejemplo, de que muy probablemente en la finca 1 tenga mayor producción de ¿qué? En este caso, de polinizadores. Y eso, pues ya lo vemos acá respecto a cómo serían los polinizadores en cada una de las fincas. ¿Ven acá mi gráfica? Sí, señor, se está viendo bien. Listo. En esta gráfica yo lo que quise evaluar era la formación de fruto de cada una de esas plantas que yo tenía. Yo tomé al azar un número más o menos de 20 plantas y de esas 20 plantas evalué la formación de fruto. Entonces, en la finca 1, recuerden que les decía que yo hice en 2 floraciones, hice la toma de muestras. Aquí está F1 y F2. Entonces, en la finca 1 observé esa floración, esa formación de fruto de cuánto era con respecto a qué. En este caso, a ver si no que, sí. Con respecto a, en la finca 1, con respecto a la floración, a la formación, cuántos se producían con polinización y sin polinización. ¿Qué quiere decir? Que yo dejé abiertas flores, ¿para qué? Para que llegaran las abejas y en otras encapsulé las flores con un uso de un tool para que tuvieran una polinización, para mirar también si la planta tenía la capacidad de autopolinizarse. Recuerden que les dije por allá que las plantas son muy estratégicas. Ellas siempre están buscando la manera también de que, pues, tener éxito reproductivo como especie. Entonces vemos acá que básicamente en la primer floración para la finca 1, y así como la mayoría de las fincas tuvieron con la presencia de polinizadores cerca del 95% de polinización. Sin embargo, cuando no habían polinizadores, o sea, en un evento hipotético que se nos acabaran nuestras abejas en la zona andina,
lo que vamos a ver es que sí se van a producir frutos, que muy seguramente van a haber, pero esos frutos van a disminuir la cantidad. En menos de ¿qué? De un 60-70% la producción de frutos. Digamos que esas son de las cosas que nosotros empezamos a analizar de cuál es la dependencia de polinizadores. Y estamos viendo que, por ejemplo, en el caso de la finca 4, ya la tendencia es mucho más fuerte, donde la ausencia de polinizadores estamos hablando de un casi 40%, que es básicamente lo que nos están diciendo otros autores acerca de cómo sería la polinización y cuál es la dependencia de frutos de polinizador. Nosotros también vimos, por ejemplo, en el caso de, bueno, se nos formó el fruto. Vamos a ver cuáles son las condiciones de ese fruto, porque pues sí, interesante que las plantas tengan la capacidad de formar frutos, pero a mí como agricultor me interesa saber también es la calidad, ¿no? Les decía que muchos de los frutos que nosotros tenemos que se producen en Colombia y que son de mejor calidad, generalmente se van es para exportación. ¿Donde qué? Donde nos van a pagar más gracias a esas condiciones y esas características del fruto. Entonces, también hicimos una respuesta de la masa, el diámetro del fruto, según la polinización. Entonces, en el gráfico de la izquierda, vamos a observar nuevamente en barritas, en las barras de líneas color rojito, vamos a encontrar que son los frutos que se produjeron gracias a la presencia de polinizadores, y en el caso de las barritas de color oscuro de puntos son las que la planta tiene la capacidad de producir los frutos, sí, pero en ausencia de polinizadores. ¿Qué encontramos? Aquí sí es sustancialmente importante. Aquí sí nos damos cuenta de la dependencia y la importancia de tener polinizadores en nuestro cultivo. ¿Por qué? Porque el tamaño básicamente era el doble. Que eso es lo que nosotros observamos cuando vamos a un supermercado. Encontramos una canastilla, por ejemplo, no sé si ahora les ha pasado a algunos de ustedes en las zonas andinas y bajas que nos venden arándanos, pero a veces uno va y encuentra arándanos de diferentes calidades, tamaños, ¿no? Y que dependiendo del tamaño o las fresas, ocurre exactamente lo mismo que en este caso para las uchuvas. Entre más grandes, pues que nos toca pagar más. ¿Por qué? Porque nos gusta el tamaño, la calidad. Y lo mismo está ocurriendo acá. Aquí nos está diciendo los datos que es gracias a la presencia de los polinizadores y en este caso de que haya abejas, de que estas características cambien. ¿Listo? Entonces, la importancia de tener. Otro de los datos interesantes también es listo, pero a mí me parece que a veces los frutos son grandes, pero son feos de sabor. ¿Será que cambia el sabor si hay polinizadores? Pues interesante que nosotros también evaluamos los grados Brix, o en este caso son los porcentajes de azúcar, con la presencia de polinizadores y sin la presencia, en este caso. Muchas veces también lo vemos por el número de semillas. Entonces vemos acá cómo cada una de las fincas responde muy bien a que, en la medida que yo tenga abejas o en este caso polinizadores, cómo mejoran las condiciones de rendimiento, de cantidad de azúcar y el número de semillas. Aquí estamos viendo los valores que son significativos, en este caso en la comparación que tenemos de estos grupos. ¿Listo? Eso es como para nosotros como tengamos un panorama. Como conclusión, ¿qué podemos decir? Que las características del paisaje pueden influir en la diversidad y distribución de abejas presentes en cada lugar. Efectivamente, vimos que las condiciones del paisaje y hay cultivos con mayor área de bosque y menor áreas modificadas en este estudio que muestran un aumento significativo sobre la diversidad de abejas y que eso se evidencia en este caso en la necesidad de conservar, de tener áreas cerca a los cultivos donde también podamos tener abejas silvestres. La baja conectividad, especialmente en áreas naturales, puede incidir directamente en la distribución de las especies y se obtuvo una mediana representativa de las especies de abejas que se encuentran en estos cultivos. También hay que decir que justamente la presencia de polinizadores va a afectar directamente en qué, en la masa, el diámetro, el número de semillas y que se ve positivamente afectado por la polinización de abejas. Este estudio es uno de los que está contribuyendo justamente a concientizar al estudio de la polinización, los polinizadores y cómo nosotros desde lo local nos vemos afectados por la disminución o la presencia de estas abejas. ¿Listo?
Bueno, eso era lo que les traía para el día de hoy. Espero no haberme pasado mucho tiempo y les agradezco mucho por el tema. Esta es una de las especies por acá que nosotros tuvimos allá en campo, está en proceso de publicación. Aquí esta es una de las fotografías de trabajo en alguna de las fincas. Agradecerles por acá. Hay una en Venta Quemada, hay una empresa que se llama Procaven, que es una de las encargadas justamente de exportar Uchuva. Y también pues agradecer a varios colegas y compañeros que han contribuido a que este proyecto pues salga adelante. Muchísimas gracias a todos y profe, muchas gracias por el tiempo y por No, los espacios. agradecemos al doctor Dumar por su enriquecedora intervención. A continuación vamos a escuchar 3 intervenciones que hay. Pero antes de eso, pues tengo una inquietud porque nosotros aquí en Santander hemos venido trabajando en torno al cacao y parte de las investigaciones que hemos venido realizando es en torno a la polinización. En una de ellas es Forcipomia, una pequeña mosca de unos 3 milímetros Sí, que viaja unos 5 metros y lo hace únicamente en unos horarios especiales, puede ser de 5 de la mañana a 8 de la mañana, o sí, puede sí, sí. ser de 6 de la tarde a 8 o 9 de la noche. Únicamente, no sé si ustedes en los estudios que realizaron pudieron determinar algunos horarios adecuados para estos polinizadores. Sí, sí, Antes sí. de que me responda, también voy a hacer una aclaración a las personas que van a intervenir y voy a habilitar los micrófonos uno a uno. Muchas gracias, doctor, muy amable. No, con todo gusto, muchas gracias. Usted me dice y iniciamos las respuestas. Bueno, en este momento tiene la palabra Caterina Costa. Kevin. No, buenas noches, qué pena, fue por error. Ah, bueno, continúe, por favor. Kevin. Bajo la mano. Listo. Estoy habilitando a Juan Carlos, a Juan Sebastián, perdón, para que esté atento. Ya tiene Ya, habilitado Juan Sebastián. Sí, Eh, buenas noches, doctor Duman. Qué Joan, pena. sí, 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 continúe, señor, por favor. yo tengo como una dudita y como para que ustedes me expliquen a ver, porque pues no encuentro muy bien el manejo. Lo que dice un profesor, por ahí escuché que en Santander se está manejando mucho el cacao, ¿sí? Sí. Se le está, o sea, y yo tengo un conocido en la cual pues maneja y yo estoy trabajando con él en el sentido de cacao. El caso es que le están saliendo como unas pequeñas, ¿cómo le digo? Como hielo dentro del mismo tallo y en la misma producto que está, o sea, que sale, ¿sí? La misma semilla. Ujú. Entonces yo no sé qué serían, o sea, ¿qué será? O sea, no sé cómo decirle. Sí, es como un hielito de puntos de hielito negros. Endurece mucho, o sea, y es solamente la parte. Entonces eso es lo que yo quiero saber, si sus mercedes tienen algo, no sé, en mente o algo que les venga, que me puedan aconsejar qué será o qué. Bueno, pues en el caso del cacao, recuerden que el cacao es otro polinizador, por eso hice la aclaración de que cada cultivo y especialmente también los polinizadores, cuando hablamos de polinizadores, hay un mundo grande de polinizadores en abejas, sino que abejas son como los principales. Para el cacao ya se han venido haciendo estudios en Colombia especialmente, y se ha encontrado que son dípteros, son mosquitas, entonces son bien diferentes. Habría que mirar algunas fotos, ver también qué está pasando y a ver O sea, qué qué está pena, sucediendo. o sea, qué pena lo interrumpo, profe. Sí, dale, Esto, dale. ¿eso quiere decir que es algún tipo de insecto? O sea, lo que le está produciendo
¿Eso? Bueno, lo que pasa es que O... también hay insectos que atacan a otros insectos. Entonces hay que mirar si tiene fotos o algo, me puedes escribir a mi correo ahí, me manda las fotos para ver bien y Ok. mirar bien el contexto. Con los insectos, ¿qué pasa? Y también tratando de darle respuesta al profe de una vez. Muchas de las veces nos toca mirar qué especie es, ¿sí? Ahorita, por ejemplo, tengo acá en Casanare, actualmente estoy en Yopal, y también tengo una especie, un lepidóptero que llegó y está atacando otras especies forestales. Entonces, y genera diferentes condiciones. Entonces, hay que mirar el contexto muy bien, dónde está, qué está alrededor y ver qué especie es. Porque, ¿por qué? ¿Qué pasa? Que tienen diferentes estrategias. Los insectos son muy versátiles, tienen diferentes estrategias y pueden generar diferentes condiciones según el lugar. Y también eso va a incurrir temporalmente, ¿sí? Por eso yo les hacía también recalco en que hice dos floraciones, porque a veces solo con observar una ellos cambian las condiciones, puede cambiar las circunstancias. Lo primero es identificar la especie, ¿sí? Estar seguros de qué especie estamos hablando. Segundo paso, ver el proceso que están llevando a cabo esta especie, ¿sí? Si es una plaga, si es recurrente de la especie, ¿sí? Porque a veces, ¿qué pasa? También nos está pasando mucho y es en los sitios donde estamos trayendo especies foráneas, por ejemplo, caso de palma de aceite, también llegan sus plagas. En caso de otros grupos también llegan sus plagas y esas plagas también traen sus vectores y traen todas sus enfermedades. Entonces, por ejemplo, aquí en Casanare tenemos un problema grande con picudos, no sé si lo han escuchado, en palma de aceite, que es un escarabajo que es vector de una enfermedad, de un virus y de nematodos. Entonces, esos nematodos forman, por ejemplo, el anillo rojo de la palma. Y eso también se ve en el Magdalena Medio, bueno, donde hayan cultivos de palma también en la zona costa. Entonces, eso también hay que mirar bien. Si alguien quiere información sobre alguna especie particular, me pueden enviar las fotos y a vuelta de correo les voy dando como instrucciones e indicaciones, porque hay que revisar bien a fondo qué grupo y qué especie es. Muchas gracias por la respuesta. Voy a darle paso a la intervención de María Isabel. Le voy a habilitar el micrófono. Buenas noches. La pregunta que quería hacer es, por ejemplo, cuando hay varias variedades, valga la redundancia, Sí. pues de una planta, pues cierto, una especie, eh, se pueden cruzar como tal por medio de la polinización. Pues me refiero directamente, por ejemplo, al tema de café y de aguacate, por ejemplo. Sí, en temas de polinización sí que es importante, sí, y eso es una de las cosas que nos cuesta mucho a nosotros poderlas evaluar, por ejemplo, en este tipo de procesos ecológicos, la polinización. Digamos que la planta lo que hace es ofrecer recurso a los insectos, sino que los principales visitantes son las abejas, pero también pueden haber otras, y ellas van de flor en flor, ¿sí? Entonces, digamos que hay ahorita estudios que se están enfocando en cuánto polen recogen las abejas, también el tamaño de las abejas depende mucho. Hay algunas abejas que llevan más polen que otro, pero eso, ¿qué pasa? En algunas plantas, hay alguna planta, las plantas también son recursivas, no es que a ellas no les interesa que haya mucho polen, sino que llegue el polen. Entonces también hay estudios que se están enfocando en cómo es la flor y cuánto polen necesita, porque hay algunos cultivos que las flores son muy pequeñas. Por ejemplo, en el cacao la flor es muy pequeñita, entonces realmente no es una abeja, sino en este caso es una mosca mucho más pequeñita. En el caso de aguacate, si no estoy mal, son abejas también. ¿Cuál era el otro cultivo que me decías? Café. En el tema, por ejemplo, de Ah, aguacate, café, abejas. la flor es masculina y femenina. Ujú. No sé, por ejemplo, ahí en ese caso, sé que en la mañana es femenina, en la tarde es masculina. Ahí ocurriría autofecundación, ¿no? En algunos casos, lo mismo le pasa a la uchuva. La uchuva también tiene estrategias y varias estrategias. Lo que pasa es que digamos que aquí por el tiempo uno no alcanza a visualizar todo, pero sí, las plantas tienen estrategias de autopolinizarse. Porque si
en un momento dice, bueno, aquí no hay polinizadores, pues yo tengo que producir, yo, estén o no estén. Entonces, no es que en la tarde estén o no estén, sino son asincrónicas. Entonces, producen en una misma flor, pueden producir de los dos tipos de sexos. ¿Qué pasa? El punto es que el polen que produce en la parte masculina llegue a la femenina. Sí, esa es la estrategia. Entonces, la principal, digamos, para mí el más efectivo es que alguien venga, coja ese polen y que lo coloque ahí. Pero, ¿qué es lo importante? No puede ser de la misma flor, ¿sí? Generalmente vemos unas inflorescencias, no sé, de pronto aquí me voy a centrar un poquito en cuando uno ve un racimo o una rama y ahí encuentra varias florecitas. Esas mismas generalmente la planta no las deja polinizar, ¿sí? Entonces una estrategia que tienen algunas plantas es que tienen que ser de otra planta, ¿sí? A pesar de que en la misma flor yo pueda encontrar tanto masculinas o femeninas. Entonces, ¿qué pasa? Para que haya esa variabilidad genética, y ahí sí nos toca meternos un poco con el tema genético, tiene que haber polen de otra parte. Si no, no se fecunda. Pueda que el polen llegue de la misma flor, pero no se fecunda porque es de la misma y él la reconoce. Y es una de las estrategias que tienen las plantas. ¿Para qué? Para que haya variabilidad. Y eso, ¿cómo nosotros lo encontramos? ¿Cuál es la respuesta? En el número de semillas. Ahí es cuando yo entiendo, oiga, pero ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto? Porque necesita haber una variabilidad. Y entre mayor variabilidad, y es que eso es lo que nosotros hablamos cuando hablamos de diversidad. Entre mayor diversidad tengamos, pues mejor las cosas. Entre menor diversidad, mayor homogeneidad y mejor y peores condiciones. Entonces, es una estrategia que tiene la planta para buscar la manera de poder tener éxito reproductivo, ¿sí? Entonces, eso pasa mucho y hay que saberlo manejar entre plantas. Una de las cosas que, por ejemplo, tiene el cacao de preocupación es que en el cacao son clones. Por ejemplo, en cultivos, cuando hay clones, sí que es mayor la dificultad. ¿Por qué? Porque son el mismo. Entonces, ahí a veces, por ejemplo, en algunos países lo que hacen es que buscan en Asia, perdón, en Asia, sí, en Asia y en África, donde se produce cacao, buscan a las personas para que vayan y polinicen las plantas de cacao. De hecho, yo he hecho esa actividad en uno de cultivos de cacao, coger y polinizarlos uno mismo. Y se puede hacer. Muchas gracias. Vamos a dar paso a una intervención más. Voy a darle la palabra a Jonathan. Espero que pueda habilitar su micrófono, Jonathan. Hola, tutor, ¿me escucha bien? Sí, Sí, señor. señor. Bueno, muy buenas noches para usted y para cada uno de los compañeros. Profe, tengo como una inquietud. Su merced refería en un momento que, digamos, el tema de polinización, digamos, que le daba como un efecto, digamos, bueno, hablo de pronto en el tema de que se podía efectuar como un cambio, ¿no? Eso se debe, digamos, a lo que usted mencionaba, digamos, de que las abejas llegan, digamos, hablemos de lo que se mencionaba, el cacao junto con el café. Digamos, la variabilidad de, digamos, del efecto de un sabor puede darse por eso mismo. También, claro, la semilla. Sí, justamente lo vimos con el azúcar. Una de las cosas que, por ejemplo, en lo que es producción, perdón, venta y comercialización de calidad, lo primero que te exigen en un producto que quieras exportar es qué tal están tus grados Brix. Entonces, para alguien que no sepa qué son grados Brix, es qué tan dulce es la fruta que usted produce. Entonces, si uno quiere exportar bananos, si quiere exportar, venga, qué tan dulce es su planta o su producto? Entonces, uno lo ve ahí. La variabilidad genera que aumente ese azúcar. Por eso es que a veces, de pronto, no sé si para algunos de los chicos, cuando uno va por ahí al campo y encuentra una matica de esas de plátano que nadie la cuida, pero la sembró alguien por ahí, y coge un plátano y dice uno, pero este sabor, ¿por qué es tan diferente? Que si yo voy y compro ese plátano que traen de producción en un supermercado y que viene de una plantación de producción masiva, es muy diferente el plátano, ese banano al otro, ¿no? Y a veces son la misma especie, pero es por el manejo y por justamente la polinización. Y eso lo vimos acá también.
efectivamente, digamos, esto es un plus, digamos, en calidad fundamental, digamos, bueno, yo hablo porque en mi zona somos netamente cafeteros y para el tema de exportación, pues tipo especial sería fundamental. Totalmente. Lo que pasa es que en Colombia no necesitábamos polinizadores, ¿sí? Digamos que aquí no tenemos una cultura de polinizadores. ¿Qué pasa? Chile o Estados Unidos, especialmente en California y Baja California, en México, por ejemplo, sus cultivos de aguacate, o en Chile se llama el se me olvida el nombre, ellos sí requieren un servicio de polinización. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo 100 colmenas, o las llevo en un carro, en un camión, las dejo 15 días ubicadas estratégicamente dentro del cultivo de aguacate, y eso lo hacen tanto en Chile, al sur del continente, como al norte, en Baja California. Y ese servicio que prestan mis abejas, si yo tengo colmenas, eso se paga muy bien y es muy rentable en estos países. ¿Qué pasa? Colombia todavía no tenemos este mercado muy fuerte, pero sí sé de algunos lugares donde ya se está implementando. Lo están haciendo mucho en flores, están llevando colmenas y están empezando a usar colmenas, las dejan allí un par de días. Y en este caso, pues lo que está haciendo es polinizar esas plantas, y luego de eso sí se recoge. Vale, profe, muy amable. Muchísimas gracias. Doctor Dumar, Sí, muchísimas señor. gracias por compartir con nosotros su experiencia y su conocimiento. Esperamos contar con usted nuevamente en una próxima ocasión que comparta estos espacios con la red. Muy amable. Y No, con todo también, por gusto. Gracias. último, quiero pues pedirle de pronto el contacto que lo vi ahí en la presentación para que los estudiantes principalmente interesados lo tomen para que le hagan sus consultas a través de correo, porque vi que se quedaron varias inquietudes. Listo, sí, señor. Con mayor de los gustos pueden escribirme ahí el correo, cualquier duda, y si tienen fotos. El tema del café es súper, súper importante. Por eso es que también las diferencias en las calidades de café de muchas regiones pasa por ese tema. Es algo que también se está evaluando desde Cenicafé, lo están haciendo, y ya hay unos resultados bien interesantes con el tema no solamente de los suelos, sino también de la polinización. Muchísimas gracias, profe, y a todos que tengan excelente noche y que sigan conectados con este sexto ciclo de conferencias sobre biología aplicada. Profe Mary, que tengas excelente noche. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Y antes de retirarnos, pues quiero hacerles la invitación en nombre de la red de los cursos de Biología y Microbiología de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería de la UNAD. Agradecerles a todos por su asistencia e invitarlos a la jornada de mañana, que es 24 de septiembre, donde vamos a tener en este ciclo unas nuevas participaciones, unas nuevas intervenciones con conferencias. Una de ellas es regulación génica de Streptomyces coel y color de la línea de acción frente a la resistencia de antibióticos. Otra es la aplicación de la ingeniería en la biología, como la tecnología impulsa el conocimiento y cuida la vida. Están pues cordialmente invitados. Muchas gracias por su atención. Les deseamos una buena noche. No sé, profe Mary, si tenga unas palabras adicionales de cierre. No, muchas gracias para todos y los esperamos mañana. Gracias, compañeros, y gracias a nuestros conferencistas. Feliz noche para todos.